3. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Hablemos de 4 razones para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Señor, esta mañana bendice nuestras vidas y te pedimos que nuestro espíritu esté listo. Y si no está, Señor, y hay algún pecado y falla, pedimos que la reveles, Dios, a tiempo para que no haya estorbos, para que no haya frenos, para que tu palabra entre a nuestro espíritu. Vivifícanos a través de ella, Dios. Siembra la semilla esta mañana que necesitamos escuchar. Bendice el tema de hoy y el de la siguiente clase en el nombre de Jesús. Amén. En Santiago capítulo 4, él comienza hablando acerca de guerras, comienza hablando acerca de pleitos, va a hablar acerca de la enemistad con Dios, va a decir hay cristianos que son enemigos de Dios. Y el capítulo 4 termina hablando acerca de la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, están relacionados. Porque cuando un cristiano no está cumpliendo la voluntad de Dios, está teniendo problemas con él mismo y con Dios y va a traer guerras a su vida. De eso está hablando la Biblia. Recuerde usted a David, un hombre que se desvió de la voluntad de Dios, cometió adulterio y después vinieron guerras a su familia, a su descendencia. Hubo desgracias para con el reino, para con él mismo, para con sus hijos. Recuerde usted, leímos esta mañana acerca de Jonás, un hombre que rechazó la voluntad de Dios y él tuvo que pagar. Inclusive hubo gente a bordo de un barco que estuvieron a punto de morir ahogados por no haber hecho la voluntad de Dios. Un solo hombre, Jonás. Y hermanos, hay verdades que están establecidas en la palabra de Dios. Dios ha trazado su plan y su voluntad para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, nos habla de quién es Dios en nuestra vida. Antes de que el Señor nos encontrara, donde le encontró y cómo le encontró, usted y yo estábamos completamente alejados de Dios y alejados de su voluntad. Pero ahora que le conocemos, la Biblia dice que la voluntad de Dios nos habla del Dios que nosotros tenemos. Número 1, es un Dios de sabiduría. La voluntad de Dios, hermanos, es la sabiduría de Dios sobre nuestra vida. Dios es el único que conoce de antemano lo que puede ocurrir y cuándo puede ocurrir. Y Dios es un Dios tan sabio que Él comparte esa sabiduría con nosotros. Esa sabiduría está depositada en su voluntad. Nos habla acerca no solamente de un Dios sabio, nos habla de un Dios de amor. Un Dios de amor que desea lo mejor para sus hijos. La voluntad de Dios, queridos hermanos, no es esa amarga medicina que te tomas. La voluntad de Dios, hermanos, no es algo que desagrade a ti como hijo. La voluntad de Dios es una muestra de la indicación del amor de Dios para con nuestras vidas. Habla acerca de un Dios que ama, que protege y que limita. La voluntad de Dios son estar en los límites establecidos por Dios. Habla acerca del corazón de Dios. La voluntad de Dios habla acerca del corazón de Dios. Un célebre rey en Polonia consumó grandes hazañas. Cuando le preguntaron a este rey cuál era el secreto de su éxito, les dijo: soy hijo de un gran padre y siempre llevo conmigo en un medallón su retrato y muy a menudo lo estoy mirando. Este rey, cada que se disponía a entrar a algún combate, sacaba el medallón y miraba el retrato de su padre, y con ese retrato agarraba el valor necesario. Cuando se reunía con sus consejeros, sacaba el medallón y reunía la sabiduría necesaria para actuar con prudencia. Eso es la voluntad de Dios, es llevar con nosotros el corazón de Dios para poder consultarlo siempre. La voluntad de Dios, hermanos, es Dios revelando su corazón para nuestras vidas. Santiago 4, versículo 13. Santiago está hablando a hijos de Dios.
comerciantes ricos ahí en la iglesia. Comerciantes que hablaban de hacer negocios, que se jactaban trazando planes, que levantaban proyectos, que tenían el dinero para poder hacer y tomar sus decisiones, su voluntad. Y Santiago está escribiéndoles a ellos y está diciendo: ustedes no están en la voluntad de Dios, ustedes no buscan la voluntad de Dios. Ustedes no están orando para pedir a Dios su voluntad. No lo están haciendo. Ustedes, dice Santiago, están midiendo su éxito con las veces que te funcionan tus planes y las veces que consigues lo que tú quieres. A propósito, hermanos, el Hijo de Dios está obligado a orar por la voluntad de Dios. No busques la voluntad de Dios si no has orado por la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo: que se haga tu voluntad. Él oraba por poder hacer la voluntad de Dios. En tus oraciones diarias tú tienes que orar: Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, porque lo que no está orado no funciona. Los ricos de Santiago 4, ellos trazaban, pero no oraban. Se oía bien, pero no estaba Dios ahí en medio de ellos haciendo su voluntad. Ahora podremos decir: bueno, pastor, eso no aplica para nosotros porque no somos ricos. ¿Qué tal tus negocios? ¿Qué tal tus decisiones? ¿Qué tal lo que estás emprendiendo? ¿Qué tal lo que estás tomando como opciones en tu vida? El éxito no está relacionado con si te funciona o no. La voluntad de Dios no es decir: bueno, pues salió bien, gané dinero. La voluntad de Dios no está especificada en que tú y yo ganemos dinero. La voluntad de Dios no quiere decir que si estás en su voluntad vas a tener trabajo, y si no estás en su voluntad no vas a tener trabajo, y viceversa. Hay personas que tienen trabajo pero no están en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se mide por el éxito de nuestros proyectos. No se mide así. La voluntad de Dios no se mide cuando consigues lo que estás deseando. La voluntad de Dios es el Señor poniendo su sabiduría, como ya te lo dije ahorita, poniendo su amor y poniendo y revelándote su corazón para tu vida. ¿Por qué? Porque estás sometido a Dios. ¿Por qué tenemos que hacer la voluntad de Dios? Porque número uno, nuestra vida es compleja. Nuestra vida es compleja. Mira lo que dice Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. A veces, hermanos, así vemos la vida. La vida abarca lo que estás viviendo hoy. Y la vida también abarca lo que tú vas a vivir mañana. Vamos, hoy y mañana, están diciendo los cristianos ahí, ¿verdad? En el libro de Santiago, hoy y mañana, la vida, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Vamos a ir, vamos a vender, vamos a tener ganancias. A veces la vida no solamente son ganancias, a veces en la vida también hay pérdidas. A veces la vida es ir. A veces la vida es regresar donde antes estabas. Nuestra vida está hecha de gente, está hecha de estar en lugares, está hecha de actividades, está hecha de metas, está hecha de días, está hecha de años. Y en hermanos, en esta carrera llamada vida, tenemos que recordar, hermanos, que nuestra vida es compleja. Por eso el cristiano necesita hacer la voluntad de Dios, porque día tras día, ocasión tras ocasión y momento tras momento hay que tomar decisiones. La voluntad de Dios la hacemos a través de decisiones personales. Nuestra vida es compleja. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y está hablando y diciendo: todo lo que voy a vivir y todo lo que voy a hacer, tengo que tenerlo aterrizado, dicen ahí los cristianos, ¿verdad? Y no se me puede escapar nada de las manos. Pero nuestra vida es tan compleja que si hay cosas que se nos salen de las manos.
Hay situaciones que no estás planeando. No puedes entender las pérdidas que vas a tener. Mira, si Dios hoy bajara y te dijera, te voy a revelar lo que te va a pasar de aquí a un año, yo creo, hermanos, que en lugar de ganar, perderíamos. Si de aquí a un año Dios nos dijera todo lo que vamos a perder, diríamos, ay, ¿por qué no me hagas esto? ¿Cómo le voy a...? La vida es bien compleja. Fuera de la voluntad de Dios, la vida sigue siendo un misterio. Tu vida es un misterio. Es tan compleja que tú puedes trazar qué vas a hacer el día de mañana, pero tú no puedes cumplir lo que vas a hacer el día de mañana. Es un misterio. La vida de tus hijos es un misterio. Si tú estás soltero, tu futuro es un misterio. No tienes idea cuánto tiempo vas a estar solo, no tienes idea. Tú podrás decir, me voy a casar así, y puede, a lo mejor ni terminas haciendo lo que tú trazaste. Pero entonces viene Dios, te salva, y escúchame bien, tu vida comienza a tener sentido. Porque lo que para ti es un misterio, para Dios es una verdad que está muy aclarada. Y entonces viene Dios y dice, tu vida ya no tiene que tener misterio y ya no tienes que tener miedo a las amenazas de esta vida. Conozco a la hermana Vero de hace más de un año. Ahí está en tu calendario. A mí me gustaría que alguien me dijera, alguien que esté en sus casas, ¿en qué mes está la foto de la hermana Vero? Yo la otra vez estaba pensando en eso. ¿En qué mes estará? Está en marzo. Ok, busquen a la hermana Vero. Debería de estar ahí. Bueno, sé que está ahí porque lo tomamos la foto. Déjame decirte cómo la hermana Vero llegó a la iglesia. Ella llegó, me parece, 3 semanas antes, el año pasado, antes de que yo me fuera a Estados Unidos. Y bueno, pues la hermana Vero ella ya ahorita está en otro asunto, ¿verdad? Eh, ella se acercó terminando un culto a mi esposa y le dijo, quiero hablar con el pastor. Y yo estaba pues, trazando y marcando y viendo cómo le iba a hacer. Pasó una semana, pasó otra semana y la hermana Vero me allá afuera me agarró una semana antes de irme y dijo, pastor, Dios ha puesto en mi corazón y me dio un sobre. Y en el sobre había dinero y me dijo, yo quiero ayudar con sus gastos. Ahora, yo nunca había dicho ni había pedido nada. Y yo la vi, ¿verdad? Y le pregunté, ¿usted qué trabaja? Y me dijo, yo soy cuidadora de ancianitos. No, no, pastor, Dios lo ha puesto. Y yo me fui. Y cuando yo regresé, la hermana Vero estaba aquí y la hermana Vero siguió aquí. Y puedo decir, hermanos, que la hermana, gracias a Dios, el tiempo que nosotros le hemos tenido en la iglesia ha sido una bendición. Hubo un par de veces en los que yo tuve que ir a su casa, no me acuerdo una vez fui a recoger medicina para mi papá. Me habló y me dijo, ¿qué necesita su papá? Y le dije, hermana, cuando estaba lo del pie, pum, y le dije esto, dijo, esto tengo, esto no tengo, no puedo salir, pueden pasar y fui, conocí su casa. La realidad, hermanos, es que no conviví con la hermana como me hubiera gustado convivir. Hace un mes hablé con ella por teléfono y hablamos bien y ella me platicó situaciones en su vida que a ella le preocupaban respecto a familiares, etcétera. La vida es un misterio y la vida presenta asuntos amenazantes. La última vez que yo hablé con la hermana, me acuerdo bien que hablé un martes de hace 2 semanas. La hermana, muy llena de fe y convicción, dijo, pastor, si el Señor decide que esté enferma y quiere, ore por mis hijos. Y me pasó el nombre de sus hijos. Ore por ellos, que se acerquen a Dios. Lo amenazante en la voluntad de Dios no, no tiene ningún golpe sobre tu vida, porque sabes que tu vida es compleja,
pero que Dios, gracias a Dios, es una realidad latente en tu corazón. Si pudiéramos hablar con la hermana, yo te garantizo que la hermana nos diría, si es el momento, yo me quiero ir con Dios. Porque un cristiano no tiene miedo de morir. ¿Y sabes qué? Eso lo he visto en muchos cristianos. Cuando el papá de Ale se despidió, no con incertidumbre, no con miedo. Él sabía que era muy probable que él no volviera. La muerte no tiene potestad sobre el Hijo de Dios. Una vivaz joven inglesa fue llamada a ser misionera. Ella le había entregado el corazón totalmente a su Dios. Ella estaba llena de ambición por Jesús. Esa mujer dirigía un pequeño grupo de oración y trabajaba con desamparados. Y como la mayoría de las muchachas de su edad, ella esperaba encontrar un joven espiritual para casarse, alguien quien compartiría con ella su carga por los perdidos. Ella testificaba amistades y a Cristo, que estaba preparada para hacer la perfecta voluntad de Dios sin importar el precio. Llegó el día cuando ese deseo fue probado. Ella solo era una jovencita y ella, en la voluntad de Dios, tomó la decisión de tomar un barco e irse al oriente. Antes de subir a ese barco, esta señorita de rodillas dijo: Señor, ¿y qué acerca del esposo para mi ministerio? ¿Qué me dices de todos los impíos en Inglaterra que te necesitan? Y todas mis amistades y todas las reuniones de oración. Sí, Señor, estoy dispuesta a tomar mi maleta e irme, pero ni siquiera conozco el idioma a donde voy. Ella estaba enfrentando la voluntad de Dios, la voluntad desconocida, pero ella sabía que Dios le había hablado y su voluntad fue claramente revelada. Ve, dijo Dios, y yo iré contigo. Pasó su experiencia en el huerto de Getsemaní. Antes de levantarse de la oración, esta señorita murió a toda ambición, murió a su iglesia, a sus amistades, a su comodidad, a su voluntad. Subió a ese barco con el corazón lleno de gozo. Le dio un beso de despedida a sus amistades. Ella sabía y dijo: la voluntad de Dios a cualquier precio. El barco llegó a Hong Kong. Ella bajó sin conocer una sola alma en ese país. Esta mujer, Jackie Pullinger, 15 años después, fue la madre espiritual de literalmente cientos de drogadictos y personas en los barrios pobres de Hong Kong. Ella decía y murió emocionada de estar en la perfecta voluntad del Padre. Una emoción que nunca la dejó desde que se montó en ese barco. Hacer la voluntad de Dios quita el misterio y las amenazas que tú y yo vamos a vivir. Número 2, ¿por qué debo hacer la voluntad de Dios? Porque nuestra vida es una incertidumbre. No solamente es compleja. Número 2, es una incertidumbre. Mira el 4:14. Cuando no sabéis lo que será el mañana. Mira Proverbios 27:1. No sabes lo que viene. Proverbios 27, versículo 1. Es una incertidumbre la vida. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Jactarse, dice la palabra de Dios. Jactarse es intentar discernirlo todo. Está hablando de planear para todo el año cuando ni siquiera puedes vislumbrar el siguiente día. La vida, hermanos, es una incertidumbre completa. Mira lo que dice Lucas 12, versículo 16. El Señor Jesucristo también habló acerca de la jactancia que se puede presentar a nuestras vidas. Lucas 12, versículo 16. Dice la palabra:
También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, mira lo que piensa, ¿qué haré? ¿Cuántas veces esta pregunta ha estado en nuestras mentes? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Es una pregunta muy natural que nos puede conducir a la jactancia. Esta semana, el día de hoy y mañana, comienza otra vez una nueva fase y etapa para muchos trabajadores que son cristianos. Algunos los van a descansar, a otros les van a reducir turnos, unos van a perder clientes, otros les van a cerrar más temprano. Y la pregunta natural es, ¿qué haré? Haz la voluntad de Dios, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, versículo 18, esto haré. Ahí está el error de trazar en la incertidumbre de la vida. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, fíjate bien, ¿para qué quieres tener certidumbre? Para estar tranquilo. Versículo 19, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, titipuchal de años. No te preocupes, todo va a estar bien. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que busca nuestra alma humana. Nuestra condición humana está buscando lo que nos lleve al reposo, lo que nos lleve a tener sustento, lo que nos lleve a tener bebida, necesidades cubiertas, lo que nos lleve al gozo. Eso es lo que busca nuestro corazón, pero la realidad es que es una incertidumbre. ¿Cómo le respondió Dios a la pregunta? ¿Qué haré? Versículo 20. Dios le dijo, necio. Necio. Un necio es aquella persona, no que ignora, no es un ignorante, es el que no está cumpliendo la voluntad de Dios. Voy a hablar de eso en la segunda predicación. Necio, esta noche se acaba tu vida. ¿Por qué necesito la voluntad de Dios? Yo no puedo planear donde la voluntad de Dios sabe que no voy a alcanzar. Dios sabe, hermano, que nuestra vida es una incertidumbre. Escúchame bien, no sabes lo que será de ti mañana. ¿Qué haré? Me estoy haciendo viejo y no tengo una casa propia. Aguas con venir delante de Dios y decir, ya sé qué haré. De aquí a 30 años y Dios dice, necio, no sabes ni qué viene para ti mañana. No estoy diciendo que es pecado tener una casa, estoy diciendo, es pecado hacerlo fuera de la voluntad de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Incertidumbre. Porque Dios no ignora la vida, nosotros sí. ¿Por qué necesito la voluntad de Dios? Yo necesito la seguridad que me da la guía de Dios. La seguridad que me da la guía de Dios. Número 3, ¿por qué necesito la voluntad de Dios? Regresa conmigo a Santiago 4, versículo 14. Dijimos, número 1, la vida es bien compleja, cambia de un momento a otro. Número 2, la vida es una incertidumbre, no tienes idea cuándo va a acabar. Santiago 4, versículo 14, déjame decirte algo, la vida es breve. Cuando no sabéis la que será mañana, fíjate bien, ¿qué es vuestra vida? Dios dice, ¿sabes qué es la vida que a ti te cuesta tanto trazar y proyectar y sobre la que le echas tantas ganas? Mira cómo la ve Dios. Ciertamente es neblina que se aparece por un poquito de tiempo y luego se desvanece. ¿Te das cuenta de lo que Dios está viendo? Tú y yo estamos viendo que estamos haciendo escaleras hacia el éxito, hacia el come, bebe, regocíjate, reposa. Y Dios en el cielo
Nos ve todo lo que a nosotros nos cuesta sudor y lágrimas y golpes y traiciones y por ahí pues situaciones bien complicadas y lágrimas y risa y todo nuestro esfuerzo Dios desde arriba lo ve como esa neblina que un ratito está y que después ya no tienes idea dónde se fue. Manejé en una ocasión en una carretera, estaba sorprendido. La neblina era tan espesa que no te dejaba ver ni las rayitas esas que te van marcando el camino. Es, es desesperante estar en neblina, pero ¿sabes qué? No sé en qué momento, hasta yo iba grabando así con mucho cuidado. eh, cuando yo no sé en qué momento la neblina ya se había despejado. Yo decía, lo que allá atrás era algo que para mí era un problema. Hoy es un recuerdo porque la neblina nunca permanece. Y Dios está diciendo, ¿verdad que tu vida parece larga? Si tú has vivido ya un buen de años y ya veas hacia atrás y dices, uy, tantas y tantas cosas, inclusive mides tu vida por años, por periodos, por segmentos, y luego la intentas meter a la eternidad de Dios y la acomodas ahí, dices, mira Dios, qué importante ha sido toda mi vida, y la atoras allá arriba en la eternidad, tu vida, ¡pum!, se desaparece. Y te das cuenta que no tiene relevancia porque solamente importa lo eterno. ¿Sabes quién se dio cuenta de eso? Job. Job habló de la brevedad de la vida. Mira Job 7, versículo 6. Te voy a enseñar varias veces donde en el libro de Job encontramos la brevedad de la vida. Job 7, versículo 6. Versículo 6. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Job 7, versículo 9. Job dice, como la nube se desvanece y se va, así será el que desciende al Seol, no subirá. Job 8, versículo 9, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. Job 9, versículo 25. Job dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Job 9, versículo 26. Pasaron cual nave veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Job 14, 1. Ahí mismo en Job 14, versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como la flor, es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Sabes qué hizo que Job se diera cuenta que su vida era muy breve? La calamidad que Dios presentó delante de él. Hasta antes de esta calamidad, hermanos, Job no había meditado en lo breve que era su vida. Simplemente se dedicaba a disfrutar las bendiciones de Dios, a ser un varón íntegro. Pero Dios le dio tremendas lecciones y Dios le dijo, mira Job, tu vida es demasiado breve como para que no hagas mi voluntad. No malgastes tu vida fuera de la voluntad de Dios. Si es tan breve, busca dónde invertir. Busca las inversiones eternas. Entonces Dios es tan bueno que dice, tú eres tan breve, eres una neblina, no importa cómo te llamas, no importa lo que tienes, eres una neblina y ves a desaparecer. Y entonces Dios deja un libro con preceptos, con principios, con mandatos que nos van a guiar en la brevedad de nuestra vida. Si es tan breve, tienes que hacer que valga la pena. Vidas exitosas en la voluntad de Dios. Mira Josué 1. Vidas exitosas en la voluntad de Dios. La vida es bien breve. Conocemos todos a este punto conocemos a alguien que nos ha demostrado que la vida es breve y ya no están con nosotros. ¿Verdad que es breve? Mira el 1:8. Encárgate de que tu vida tenga éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí viene lo bueno, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso quiere decir, la voluntad de Dios te traerá bendición. Tu vida es breve, querido hermano. Cada día que pasas es un día en el que tú mueres un poquito más. Mira Salmos 1, versículo 3. ¿Por qué necesito hacer la voluntad de Dios? Es tan corta tu vida como para desperdiciarla. La neblina va a desaparecer. Salmos 1:3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. La vida exitosa no es la vida que se traza y que se vive más en la tierra. Alguien exitoso no es el que llegó a viejo y ya no necesita trabajar y sus negocios. Eso no es el éxito. Hay mucha gente que ha abandonado este mundo con éxito siendo joven. Hicieron la voluntad de su Padre. Para terminar, ¿por qué necesitamos hacer la voluntad de Dios? Por la fragilidad de la vida. Mira Santiago 4, versículo 16. Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No te pierdas la siguiente predicación. Voy a hablar acerca del versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia habla acerca de la palabra jactar. Escúchame bien. Jactar viene de un verbo que significa intentar controlar. Intentar controlar. Mira Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Dice la palabra de Dios, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Nuestra humana fragilidad. Somos tan frágiles, ni siquiera podemos controlar lo que le pasa a otras personas. ¿Cómo vas a controlar lo que te pasa a ti? No tenemos ni la sabiduría para ver lo que le va a pasar a otras personas. ¿Cómo crees que vas a poder ver lo que te va a pasar a ti? Somos muy frágiles, somos muy limitados y tenemos que reconocer, no tenemos el control. No tenemos el control. El día de ayer hablábamos, mi esposa y yo, ahí en nuestra casa, y hablábamos cómo hay ocasiones, hermanos, yo no sé si te ha pasado, pero hay ocasiones en las que dices, esta persona yo creo que se va a morir y no se muere. ¿Conoces gente así? Hablaba la semana pasada con una persona, no es de la iglesia, es de otra iglesia, pero me comentaba, hermano Chuy, cuando tu papá enfermó de COVID. Y me comentaba cómo por ahí le hicieron favor de pasarle un tratamiento y todo, ¿verdad? Y bueno, yo no sé cómo se vio las cosas de tu familia, pero escuché de miembros de tu iglesia esta semana que dijeron de boca de tu papá que el dolor era fuerte. Y hay gente que ha llegado a pensar que está enferma, ¿me voy a morir? Mi abuelita Lulú hubo un momento en el que dijo, ¿me voy a morir? Ahí anda. Somos tan frágiles que no podemos ver ni controlar lo que nos está pasando. Toda jactancia semejante es mala. Jactancia es decir, sí puedo controlarlo, sí puedo verlo. Toda jactancia semejante es mala. Jactarse es querer tener el conocimiento
de Dios que no tenemos. Por eso yo necesito la voluntad de Dios. Yo no sé cómo. Yo no puedo ver lo que viene. Soy frágil en mi manera de ver la vida. Si todos los hombres siguieran la voluntad de Dios en esta tierra sería muy parecida al cielo. Pero como no hacemos la voluntad de Dios, escúchame bien, a veces nuestra vida parece más un infierno que un cielo. Y todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Un poeta apellidado Burns decía, para explicar su vicio terrible, si en un cuarto hay un galón de licor y un cañón que está listo para despedazar al que vaya a beberlo, yo no me detengo a pensar, yo tomaría ese licor. Así es nuestra vida. El Señor sabe que tenemos una naturaleza que busca hacer lo incorrecto. Y entonces Él viene y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Él dice, como yo sé que tú eres propenso a hacerte daño, yo tengo una voluntad mía para tu vida. Es una tontería, hermanos, no hacer caso de la voluntad de Dios. Es como caminar por la selva sin mapa, como navegar sobre el mar tormentoso sin burbuja. Alguien dijo que visitó las grutas Mammoth Caves en Kentucky. Dijo que le impresionaron los laberintos de túneles y la oscuridad densa al apagarse las luces. Hay un lugar en esas grutas llamado Roca del Púlpito. El guía habló con todos los que estaban ahí visitando y les dijo, no olviden estas 5 palabras para que no se pierdan en esas grutas. Mantente cerca de tu guía. Mantente cerca de tu guía. Ese consejo es el que necesitamos seguir todos los días. Su voluntad, para que no pierdas tu vida en sinsabores. Señor, esta mañana pedimos que nuestros ojos sean abiertos sobre la necesidad y las razones para hacer tu voluntad. Tu voluntad, Señor, nos habla de un Dios sabio, nos habla de un Dios que nos ama, nos habla de un Dios que abre su corazón. Señor, danos la convicción para hacer tu voluntad. Nuestra vida es compleja, cambia constantemente. Nuestra vida es una incertidumbre, nuestra vida es breve, nuestra vida es frágil. Oh Señor, cuánto necesitamos tu voluntad, cuánto necesitamos mantenernos cerca de nuestro guía. Señor, bendícenos el día de hoy. Ojos cerrados y cabeza.